Bien, y continuamos aquí en la señal digital de la revista Careta. Mi nombre es Rodrigo Chitupa, soy el editor general y me conecto a esta hora de la tarde con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, con quien vamos a conversar sobre también un tema que ha causado bastantes críticas al Parlamento Nacional con este desembolso de aproximadamente 44 millones de soles para bonos en el Parlamento y que han sido beneficiados cerca de más de 4.000 trabajadores, ¿no? A poco ya semanas, ¿no? De lo que va a ser el cierre de la legislatura. Recordemos que Fernando Rospigliosi, titular de la mesa directiva, ¿no? Ha dispuesto pues que el actual cierre de la legislatura sea la próxima semana y vamos a consultar justamente con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, sobre esta decisión, ¿no? De la mesa directiva de entregar un bono extraordinario de 2 UIT, más o menos aproximadamente 11.000 soles, ¿no? Para todos los trabajadores que trabajan en el legislativo. Señor Delgado Gembes, muy buenas tardes y bienvenido a Perú 2026. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Existe una base sólida, ¿no? En términos legales respecto a el desembolso de este tipo de bonos, ¿no? Que ha sido en todo caso derivado a los sindicatos que hay en el Parlamento Nacional. Hablamos de más o menos de 44 millones de soles. Bueno, si la pregunta es si es que es base legal, la base legal está en el acuerdo de mesa directiva que toma esa decisión a partir de la negociación que se realiza con el sindicato. No sé si sea Citracón o Citrapol, y hay uno más, pero en realidad esa es la base, no hay otra, independientemente de la racionalidad con la que existe esa base, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, Hasta donde yo conozco, estas cosas pueden darse de una manera regular en el Congreso, en especial a los fines de un periodo constitucional o legislativo. Sin embargo, el problema no es si es que siempre ha ocurrido o si es que existen acuerdos de mesa directiva o negociaciones que permitan asumir que es necesario el desembolso que se ha acordado. Más allá de eso, la pregunta es, ¿cuál es la razón, cuál es la finalidad en razón de la cual se realiza ese acuerdo? En realidad, aparentemente lo que ocurre es que el sindicato o los sindicatos piden que se realice esa liberalidad con los trabajadores con el fin de compensar la lealtad o el servicio que se presta durante el periodo constitucional a quienes han apoyado al Congreso. Entonces, si de lo que se trata es de compensar con una liberalidad a los trabajadores, y la razón que hay detrás es fundamentalmente conseguir que la lealtad no se pierda y que quienes trabajan dentro del Congreso apoyen a la mesa directiva y a los partidos políticos que ésta compone con una actitud más bien silenciosa y obsecuente con la conducción que tiene el Congreso. Entonces, se trata de una forma de ablandar la voluntad de los trabajadores en caso que existieran críticas contrarias a quienes conducen los destinos del Congreso peruano. Claro, pero el cuestionamiento también pasa, señor Delgado Guembes, que por ejemplo en enero pasado también se otorgó un bono extraordinario de 5 UIT equivalente a 27.500 soles, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Y además, desde enero de este año, el Parlamento incrementó en aproximadamente el 15% del salario de sus trabajadores, ¿no? Si bien, como usted bien dice, ¿no? Hay una base legal a partir de las negociaciones que hay entre los sindicatos del Parlamento y el Congreso, esto a la luz de la opinión pública resulta un poco cuestionable, ¿no? Tomando en cuenta un poco la imagen que tiene este poder del Estado, ¿no? Bueno, en principio, como todos sabemos, se trata de una manera de, no sé si de agradecer o de comprar la voluntad de los trabajadores que en realidad no necesitan, si es que realizan bien su trabajo, que se los compense de una manera extraordinaria, sobre todo tan cuantiosa. Y yo no creo que sea necesario. Yo mira, cuando empecé a laborar en el Congreso en el año 1980 en la Cámara de Diputados, el sueldo que yo ganaba como jefe de la oficina de relatoría y agenda era de $200 mensuales. Obviamente era otra situación la del Perú en los años 1980, pero de ahí a que ahora
un cargo similar al mío se gane, no sé, alrededor pues de 13.000 soles, 15.000 soles, y encima se consiga que a través de negociaciones colectivas se obtenga este tipo de compensación, me parece que es bastante exagerado, ¿no? Abusivo, diría yo, eh, Desproporcionado también, realizar ese tomando en tipo cuenta la de... situación bueno, de lo que se aumentó un poco el presupuesto también del Congreso, ¿no? Mm. Bueno, el presupuesto del Congreso se mide generalmente en función del porcentaje que representa el presupuesto del Congreso en relación con el presupuesto general de la República, y esa es una de las razones por las que con la reforma constitucional con la que se restablece la bicameralidad se fija que el presupuesto del Congreso bicameral no debe ascender a un porcentaje superior al 0,6% del presupuesto general de la República. Ha habido épocas en las que ese presupuesto no alcanzaba sino al 0,2, 0,3, pero también, sobre todo en los años 1990, 91, el presupuesto subió hasta 1,2%, que es cuando comenzó el problema entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, cuando sube el señor Fujimori y no tenía mayorías en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Ese es es más o menos la historia y el contexto dentro del cual se ha ido manejando los porcentajes del presupuesto. Pero el principal problema no es tanto el porcentaje que del presupuesto general de la República tiene el presupuesto del Congreso, sino que la mayoría de ese presupuesto va fundamentalmente para gastos corrientes, es decir, para compensar a los trabajadores que trabajan, que laboran para los congresistas, sean como asesores, como técnicos, sean como trabajadores de confianza o sean como trabajadores del servicio parlamentario. Entonces, la pregunta es si es que en realidad ese es un pago que se requiere hacer o si es que debería más bien pensarse en un sueldo más bien austero. En el año 2003, 2004, el señor Henry Pease, por ejemplo, fue el autor de un proyecto de ley que se denominó la Ley PIS, que se comenzó a ejecutar el año 2006, cuando la señora Mercedes Cabanillas era presidenta del Congreso, que fijaba que ningún trabajador en el Estado gane más que el presidente de la República. Entonces, si el oficial mayor en ese entonces ganaba 31.000 soles y el presidente de la República ganaba 15.600 soles, el oficial mayor no podía ganar más de los 15.600 soles, que era lo que ganaba el presidente de la República, y se fue acomodando, ajustando y racionalizando el presupuesto que se asignaba a los trabajadores y a los altos funcionarios a partir de la regla que fijó en ese entonces el señor Piz, fundamentalmente por razones de austeridad y de la aplicación de reglas que tienen que ver con la honestidad con la que se realiza la entrega del trabajador a su labor. Claro, ahora, este último desembolso, ¿no? De esta suerte de cuatro unidades impositivas, ¿no? UIT, ¿no? También alcanza asesores, técnicos, secretarios y personal administrativo de confianza sin distinción de tipo de contrato, antigüedad o nivel jerárquico, ¿no? En el próximo Parlamento, señor Delgado Gembes, esto tal vez podría, en todo caso, revisarse, regularse, tomando en cuenta que vamos a volver al sistema bicameral. Claro, esa debería ser una de las principales reglas, pero mira, en realidad el presupuesto, sea para efectos de los gastos corrientes, como son las remuneraciones, las liberalidades, debe realizarse a partir de una visión que tiene que ver con la gestión que se espera realizar. La gestión empieza con la definición de la visión que se quiere tener, una visión plural a partir de todas las fuerzas políticas, de lo que el Congreso debe ser en los próximos 5 años, o en los peores de los casos, cada año. De la visión dependen los objetivos, las metas, las tareas, de las cuales se desprenden también indicadores de resultados, indicadores de objetivos, que son los que permiten medir la relación que existe entre la carga de trabajo que tiene cada uno de los trabajadores en cada una de las oficinas y los resultados que se pueden conseguir para alcanzar esa visión, esos objetivos, esas metas de una manera racional. Cuando no existe relación con lo que te propones conseguir, cuáles son tus tareas, cuáles son tus metas y la labor que tú realizas efectivamente,
no se puede medir sino a través de las encuestas de opinión, que es lo que venimos haciendo. Las encuestas de opinión te vienen mostrando la total desaprobación de la población respecto de lo que ve en el Congreso. Pero si tenemos, por ejemplo, benchmarks o maneras de comparar el desempeño del Congreso como las que realiza, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva no necesita encuestas de opinión para mostrar que se están alcanzando los resultados y ellos realizan una evaluación de su desempeño a través de indicadores que se publican con periodicidad, no sé, pues quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual o quinquenal. Eso es lo que es la mejor manera de medir si lo que se está ganando en una institución, sea el más alto funcionario o el más bajo de todos los trabajadores en la escala remunerativa, justifica lo que se está ganando a partir de los logros que se espera conseguir dentro de un periodo de gestión. Esa es la lógica racional con la que debería determinarse el uso de los gastos corrientes del presupuesto y por lo tanto de las remuneraciones. Ahora, también durante la campaña electoral que acaba de terminar, señor Delgado Guembes, también hablamos un poco respecto a la cantidad de asesores, ¿no? Varios congresistas tienen 7 asesores, 8, la verdad. Hay una excesiva cantidad de personal, ¿no? Recuerdo pues que, por ejemplo, había un partido, ¿no? Libertad Popular, que planteó que solamente los congresistas, los futuros congresistas, diputados y senadores tengan 2 asesores. No sé si es que esto también debería entrar a tallar en el próximo Parlamento, un debate para tratar de racionalizar la cantidad de asesores no técnicos, secretarios que tenga cada futuro diputado y senador. En principio, Rodrigo, fíjate, estamos hablando de lo mismo, la falta de racionalidad en las decisiones que se toman respecto a la gestión de los recursos humanos, entre otro tipo de recursos, recursos presupuestarios, la propia estructura orgánica. Y nuevamente, si se trata de realizar una perspectiva desde el punto de vista histórico, cuando yo empiezo a laborar en la Cámara de Diputados en el año 1980 y hasta el año 1987, 1988, ningún diputado, ningún senador contaba con personal de confianza. El único personal que existía era el personal del servicio parlamentario. A partir del año 1988, en particular, en la Cámara de Diputados, primero se compra el local del local que está al frente de la iglesia de San Pedro, en el Jirón Azángaro, y se construye un local en la avenida Abancay, que es el que se denomina el complejo legislativo. Luego, el señor Alba Castro decide que a los congresistas, a los diputados en particular, y en el Senado de una manera homóloga, en la época también del año 1988, a cada uno de los diputados o de los senadores se le reconozca un asesor y una secretaria, y cada uno iba a tener una oficina. A partir del año 1988 se produce el gran cambio. Luego, en el año 1995, con el Congreso unicameral en plenas funciones, comienza a exagerarse esa dosis y comienza a abusarse de la posibilidad de contar con asesores. Lo regular es que actualmente cada congresista dispone de 7 personas, 2 asesores, 2 técnicos, 2 auxiliares y una persona que coordina con la localidad de la cual ha sido, en la cual ha sido elegido el congresista. Entonces son aproximadamente 7 personas, algunas de las cuales sí se pueden desdoblar en 2 o en 3, y como todos sabemos, esas remuneraciones que perciben en muchos casos son objeto de lo que se denomina los mochasueldos, es decir, que los congresistas no contentos con lo que reciben como remuneración o como honorario o como estipendio, se hacen del dinero que se les reconoce a los trabajadores y con ese dinero ellos siguen lucrando. O sea, es un abuso, es una manera de entender mal el ejercicio de la representación. Los congresistas llegan al Congreso, pero prácticamente se diluye el vínculo representativo entre la población que elige a los representantes y el ejercicio de la representación de los congresistas que se traslada al personal que contratan para que los sirva como trabajadores de confianza. Esto solamente a materia de los despachos parlamentarios, pero los grupos parlamentarios también se dividen mayor cantidad de personal. Contra mayor sea
el número de congresistas de un grupo parlamentario, le corresponde también mayor número de asesores. Y además de los grupos parlamentarios y de los despachos, las comisiones tienen lo mismo, el mismo tratamiento. Cada presidente de comisión dispone de personal adicional y la mesa directiva obviamente también tiene recursos adicionales de personal. Estas cosas nos revelan que los congresistas que llegan al Congreso están mostrando la insuficiencia de competencias para hacerse cargo ellos mismos de las tareas que les corresponde realizar de la misma manera que ocurría hasta el año 1988. ¿Por qué? Si hasta el año 1988 ningún diputado, ningún senador necesitaba personal de confianza y debía respaldarse fundamentalmente en el servicio parlamentario, ¿por qué a partir del año 1988 se les reconoce asesores, secretarias, oficinas y ahora se abunda con el ejercicio de este tipo de prácticas que te muestran que los congresistas cada vez representan menos porque delegan cada vez más a personal que no ha sido elegido para que realice la función representativa en nuestro Estado de Derecho y en nuestra democracia representativa? Y además, un detalle que también llama la atención es que los congresistas, ¿no? En este parlamento que ya se está por terminar, los congresistas también usan las comisiones para colocar sus cuotas partidarias, ¿no? Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del sentenciado congresista Guillermo Bermejo, cuando lideró la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos. Todos los asesores de ese grupo de trabajo estaban afiliados a su partido, Voces del Pueblo. Entonces, también está ese caso, ¿no? De que algunos parlamentarios malusan este grupo de trabajo para darle chamba, ¿no? A sus correligionarios, ¿no? A los afiliados, ¿no? A sus partidos, militantes, ¿no? Finalmente, al parecer, el Parlamento funciona como una suerte de agencia de empleos también, ¿no? Para esta gente que tal vez no tiene ni siquiera las competencias necesarias, ¿no? Para ejercer el cargo en donde se les coloca. Rodrigo, estás hablando de las comisiones, entre ellas la de que presidió el señor Bermejo, pero adicionalmente cabe mencionar también lo que está ocurriendo recientemente en los cargos de la mesa directiva, que antes, por ejemplo, la mesa directiva designaba a los más altos funcionarios de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a las competencias demostradas que tenía el personal, la cantidad de años de servicio que tenían en el puesto que justificaba la calidad del trabajo dentro de una línea de continuidad. Pero todos sabemos que a partir de los últimos años, no sé, a partir probablemente también del año 2021, los congresistas que están en la mesa directiva se distribuyen por cuotas los cargos de los más altos funcionarios. Entonces, si tú eres miembro de si tú presides la mesa directiva o eres vicepresidente, primero, segundo, tercer vicepresidente, tienes bajo tu cargo la posibilidad de designar a los funcionarios que ocupan las oficinas que se les delega a los miembros de la mesa directiva y ellos son los que designan a los funcionarios que van a ocupar los puestos bajo la supervisión de uno de los cargos de la mesa directiva. Entonces, de los, no sé, 80, 90 cargos, más altos cargos directivos, esos 80, 90 cargos directivos son proporcionalmente designados por los miembros de la mesa directiva de acuerdo probablemente a ciertas competencias formales, pero se pasa por alto si las personas tienen trayectoria ejecutoria dentro del Congreso, si es que han trabajado dentro de las oficinas, si es que tienen experiencia. El problema principal es ese, que se designa a las personas porque tienen su título, son probablemente son profesionales, tienen maestría, tienen doctorado, pero eso no basta para que tú trabajes en el Congreso ocupando un alto puesto dentro de la estructura jerárquica del Congreso, porque se necesita contar con trayectoria, con experiencia, con historia laboral dentro de la institución, porque ese tipo de trabajo no se aprende en la calle y no se aprende en las universidades. Entonces, esa es la otra falla que puedo advertir respecto a lo que tú mencionas del señor Bermejo. Ujú. Ahora, ya para terminar, señor Delgado Gembes, hablamos sobre el tema de racionalizar la distribución de estos bonos, de mejorar la calidad de los asesores. ¿Qué otro aspecto
ya debería revisarse también en el próximo Parlamento bicameral para que la estructura, ¿no?, de este poder del Estado pueda funcionar mejor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de la Comisión de Ética para evitar estos escándalos que se han venido registrando en los últimos años con estos congresistas mochasueldos, estos parlamentarios que finalmente terminan involucrados en actos delictivos, ¿no? Recordará usted el caso de este congresista Freddy Díaz, ¿no?, que terminó condenado, ¿no?, por el caso de una aparente violación contra una trabajadora. ¿Qué otro aspecto también debería tal vez revisarse o analizarse en el próximo Parlamento bicameral para que pueda funcionar mucho mejor a este Congreso que ya está por terminar sus funciones? Rodrigo, tú mencionas el caso de la Comisión de Ética. Todos sabemos que la Comisión de Ética ha servido para muy poco, porque lo que ha terminado haciendo ha sido conectar, salvo algunos casos en los que se dirige la puntería al enemigo político y se sanciona a las personas porque no pertenecen al vínculo que tú mantienes entre los partidos. Yo no creo que la Comisión de Ética nos sirva para mucho. Lo central, diría yo, son dos cosas. La primera, que los congresistas que lleguen al Congreso tendrían previamente que haber sido adecuadamente capacitados por los partidos políticos, de manera que ellos se postulen al Congreso con un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas que no solamente son cognitivas, sino también son éticas. Ningún partido debiera postular al electorado a personas que carecen de competencias propias del puesto representativo. Esa es la primera condición o la primera atingencia que cabría hacer. Y la segunda, que una vez que lleguen las personas con las competencias necesarias para ocupar los perfiles de los puestos representativos, que estas personas empiecen el trabajo representativo como debería ocurrir a partir de agosto de este año, con un plan estratégico. ¿Qué cosa es lo que se propone el Congreso realizar en los próximos 5 años? ¿Qué resultados se espera tener a partir del esquema de los objetivos que se planea tener en el curso de los próximos 5 años? Se establecen los instrumentos de gestión. Para empezar, la estructura orgánica, los procesos, tienen que levantarse procesos o readecuarse procesos, tiene que establecerse la carga de trabajo que va a tener cada oficina, quiénes van a realizar qué, y recién entonces empezar a designar a los funcionarios que deben realizar esas tareas para asegurarle al Congreso que se alcancen los objetivos, las metas y las tareas. Nuevamente, el principal problema es que no hay planeamiento estratégico ni planeamiento prospectivo que te permita medir con indicadores de resultados, de objetivos, si se están o no se están alcanzando los objetivos, las metas y las tareas que debe realizar el Congreso en 5 años, o por lo menos cada año. Ese sería el principal problema. Más allá de que se trabaje o no con la denominada agenda legislativa, que termina utilizándose muy mal, porque termina siendo una manera de conseguir que todos propongan proyectos de ley que a la larga no resultan necesarios para solucionar los grandes problemas que tiene el Perú. Y además recuerdo pues que hace algún momento, hace algún tiempo no había la creación de esta oficina de calidad legislativa. La verdad no sabemos si es que ha en alguna forma ayudado a que los parlamentarios puedan mejorar los criterios de sus propuestas, ¿no? Que las presentan de manera personal, ¿no? Y luego son elevadas a las comisiones respectivas, ¿no? Para su debate y posteriormente, si es que obtienen el respaldo, llegan al pleno del Parlamento, ¿no? Bueno. Vamos a ver si es que finalmente esta situación mejora ahora que vamos a tener un sistema bicameral en los próximos años. Estuvo con nosotros el señor César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Parlamento, con quien hemos podido conversar sobre esta decisión en la mesa directiva de desembolsar este bono, ¿no?, a sus trabajadores antes de que ya culminen funciones, ¿no? Y lo que debería pasar, ¿no?, en el próximo legislativo que pueda de alguna forma funcionar mejor. Muchas gracias, señor Delgado Gembes. Estamos Buenas hablando en una tardes, próxima Rodrigo. oportunidad. Mucho gusto. Bien, estuvo con nosotros ahí César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Parlamento, ¿no?, con quien hemos podido conversar sobre esta controversia por este desembolso de este bono, ¿no?, realizado por la mesa directiva. Hablamos de más de 44 millones, 44 mil soles, ¿no? Es lo que representa, ¿no?, este desembolso, ¿no?, a los sindicatos, entre los que están beneficiados asesores, técnicos, secretarios y personal administrativo de confianza, ¿no? 44 millones de soles
en bonos. Más de 4.000 trabajadoras reciben 11.000 soles, ¿no? Mientras el Estado tiene grandes problemas en temas como salud, ¿no? Programas sociales, la verdad, es bastante controversial esta decisión que ha tomado la mesa directiva encabezada por el señor Fernando Rospigliosi. Sigan en la señal digital de la revista Garetas, que vamos a continuar con más entrevistas.